amigos, nos vamos a trasladar a otro sector del estudio porque ya llegó Lía Rojas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida abogada. Hola, Lía, ¿cómo están? Porque Bien. ya lo había anticipado. Eloísa, vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con la tuición compartida. Así es. Un asunto que no muchas personas manejan antes de iniciar un proceso de separación y, por supuesto, ver de qué manera van a tratar la custodia de sus hijos. ¿Cómo funciona en Chile? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuáles son las ventajas y las complicaciones también que trae un régimen de tuición compartida? Se lo preguntamos a Lía esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, bueno, lo primero y súper importante es que el cuidado compartido no se puede demandar. O sea, es solo por acuerdo entre las partes aprobado por el tribunal. Porque mucha gente siempre me consulta, ¿sabes qué? Quiero demandar el cuidado compartido, porque parece un régimen ideal en donde cada papá se hace responsable durante cierto periodo de tiempo del hijo y distribuyen las responsabilidades, o sea, la crianza y cuidado de los hijos. Sin embargo, el tribunal no puede decretar un cuidado compartido, es solo por acuerdo entre Es partes. decir, es por mediación, por ejemplo, es por un acuerdo que incluye o no la presencia de abogados, incluye tribunal, incluye juicio, sin demanda. ¿Cómo funciona eso a nivel práctico? No necesariamente tú vas a necesitar un abogado. Esto en realidad, como bien tú dices, podrías ir a una mediación y ahí ante un mediador las partes establecer el cuidado compartido. Y si no, las partes podrían de manera privada, cada uno o en común contratan un abogado para que establezca, es decir, transcriba las cláusulas de lo que las partes establecen como cuidado compartido. Lía, ¿y qué ocurre en el caso? Mira, quizás va a ser medio brutal lo que voy a decir, pero en el caso de que los padres, no, quiero pensar de que no es el caso, pero más de alguna ocasión puede ocurrir, no pueden asumir la tuición que le otorga, ¿cierto?, el juez o la tuición completa de su hijo por razones Claro, por distintas variadas, ¿cierto? razones. Vamos a pensar que quizás tenga que ver como por el trabajo. Y necesitan de una tuición compartida. ¿Qué se hace ahí? ¿A quién se le asigna esa tuición? ¿Qué pasa si ese padre se niega a asumir esa tuición? En esos términos absolutos me refiero. Lo que pasa es que ahí es muy importante distinguir quién va a ejercer esta acción. O sea, aquí, por ejemplo, por regla general lo que establece nuestro código, porque no siempre las partes regulan esto, ¿ya? Entonces, lo que dice el código es que cuando el hijo queda viviendo con uno de los padres viven separados, el papá con el que vive tiene el cuidado personal, es decir, ya sea con la mamá o con el papá. Claro. Entonces ahí no es necesario demandar al otro papá porque ya en los hechos lo tengo. Entonces, por ejemplo, por regla general, la mamá se queda con el cuidado, entonces la mamá tiene el cuidado personal, aunque no se haya decretado judicialmente, porque los papás, por ejemplo, Por se defecto separaron queda con y la... el papá se fue. Ahora Perfecto. es distinto, por ejemplo, lo que dice Hugo, cuando el papá no está en condiciones de hacerse cargo del niño y, por ejemplo, la mamá tampoco, ya ahí nos escapamos de lo que es el cuidado personal y vamos a una causa de protección, en donde el Tribunal de Familia lo que hace es que busca un adulto responsable, ojalá familiar, que se haga cargo de ese niño. Y cuando no hay nadie que se haga cargo, finalmente los niños van al Sename. Chúngale, no. Cuando no hay nadie. Yo tengo que mi se haga caso cargo. personal, mi caso específico, tenemos Lo la estamos tuición conversando. compartida. Yo estoy una semana con mi hijo y una semana está el papá. Yo soy la tutora responsable, digamos, por defecto, porque en el fondo vivía conmigo, estaba conmigo, y la madre siempre es la que protagoniza, digamos, la crianza. Y el padre, por una intención de él de poder generar mayor vínculo y también para poder hacerse cargo de lo que a él le correspondía a nivel económico y no tener que dar un sustento, una pensión quizás que no podía, dijo, yo quiero estar con mi hijo y además cuando esté conmigo yo cubro todos sus gastos y hacemos la mediación entre lo que yo pago, lo que tú pagas y las cosas que vamos a hacer a media. Todo esto a nivel de mediación lo hicimos, pero no lo hicimos a nivel judicial, legal, etcétera. Tiene que haber un punto más legal para que esto como que no se desdibuje, digamos, a nivel judicial, a nivel de derechos del hijo. Lo que pasa es que lo que tú hiciste igual es legal, porque la mediación
es una instancia previa, es obligatoria para... Antes de ir a un proceso, la mediación tiene por objetivo que las partes precisamente lleguen a estos acuerdos. Entonces, si tú ya lograste un acuerdo en la mediación, después lo que hace ese mediador es que manda al tribunal esa mediación para que el tribunal la apruebe. Y esa mediación aprobada por el tribunal tiene el mismo valor que una La sentencia. misma validez. Perfecto. Entonces, como lo mismo que tú hayas ido a un juicio y lo haya decretado el juez. Solo que tú llegaste a ese acuerdo por mediación, pero tiene el mismo Porque valor fuimos legal. civilizados y pudimos llegar a un acuerdo en común. Claro, de hecho, la mediación existe porque de manera obligatoria para que la gente no vaya directamente al tribunal, sino que antes se siente en una mesa, converse y vean si es que existe la posibilidad de llegar a acuerdos y no necesariamente llegue hasta el tribunal, porque Palabras los tribunales mayores. están colapsados. O sea, Claro. no queremos que la gente llegue ahí a hablar si tiene o no la posibilidad de llegar a un acuerdo. Siempre es bueno ir a mediación, como fue el caso de Lía, Antonella. por otra parte, también hay adolescentes o niños que en esta tuición compartida de repente no quieren irse con el papá o con la mamá en algún momento, pero por obligación tienen que hacerlo, ya que está ese acuerdo. ¿Qué se hace en ese caso? Por ejemplo, ahí es importante siempre escuchar la opinión. Por ejemplo, aquí ya cuando el niño es adolescente, generalmente el tribunal toma en cuenta esa opinión y no los obliga a ir con un papá o mamá que ellos no quieren, salvo que no haya nadie más que se pueda hacer cargo, porque recordemos que siempre el Claro. tribunal va a optar porque ese niño, niña o adolescente se quede a cargo de una figura de apego, o sea, ya sea un papá, una mamá, una abuela, una tía, antes de sacarlo de esa red de familia, ya cuando no hay nadie que se haga cargo. Entonces, pero esa opinión, cuando por ejemplo los papás se separan, es muy importante la opinión del hijo en el sentido de que él va a opinar qué es lo que él le gustaría. Claro, dónde se siente más cómodo, Dónde se etcétera. siente más cómodo. Yo quiero hacer aunque a veces yo no sé, cuando los hijos son adolescentes, a veces uno siempre como adolescente elige como lo que le conviene más. Claro, que, ¿dónde está el computador? Claro, que te da me da más más permiso. permiso. El que me da más... Claro. Entonces yo creo que eso igual es, o sea, si bien la opinión es tomada en consideración, el juez siempre esa opinión la tiene en consideración en atención a la edad y la madurez del hijo. Y se estudia a los papás también. Oye, y desde que se pueda expresar, porque un niño de 3, 4 años, si ya se puede expresar claramente, Sí. igual su opinión es tenida en Y cuenta. cuando la situación es contraria y cuando quien rompe el sistema de mediación es uno de los padres, ¿cuál ¿Lo es la cumple? consecuencia? Claro, cuando le cumple, porque estamos estableciendo de que algo que no se transa judicialmente, ¿cierto? Que puede ser a partir de un acuerdo, como la experiencia que contó Antonella, pero ¿qué consecuencias tiene para ese padre que dice, por ejemplo, no contesta el teléfono el día que tiene que ir a buscar al niño? No llega. No aparece, desapareció. O simplemente dices, no, sabes que justo me demoré más de una semana, me demoré 2 semanas en terminar el trabajo, no puedo estar la semana que me corresponde con el niño. Y no llega a un acuerdo, por supuesto, con la madre de compensarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene que se rompa ese sistema? Ahí lo que podría pasar es que perdiera ese cuidado personal. Entonces, ahí lo que tiene que hacer uno de los dos padres, como ya estaba, por ejemplo, decretado un cuidado compartido, la forma de deshacerlo es haciendo una demanda y pidiendo el cuidado personal completo, diciendo que la otra parte no se hace responsable en los términos que se estableció, y eso por supuesto también causa un desequilibrio al niño, niña, adolescente, por lo tanto es necesario darle una Claro que estabilidad sí. y ahí el tribunal puede decir, ok, aquí usted no está cumpliendo, por lo tanto se va a quedar con el papá o la mamá que sí está cumpliendo. El más sólido, digamos. Claro. Claro. Y en cuanto a las edades, pregunta, Lía, después de los 18 años, ¿hay una nueva reformulación de las visitas o ya se anula, ya tiene libre albedrío el joven o la joven mayor de 18 años con respecto a este régimen que se negocia entre los papás? Mira, fíjate que ahí ya pasa a ser adulto. Por lo tanto, sale del tribunal de familia. Es decir, si ve o no ve a los papás, cuando él quiere o no quiere, el tribunal ya no tiene injerencia porque la persona ya pasa a ser totalmente autónoma. Entonces, claro, se emancipa. ¿Y qué pasa Claro. con los dineros que se pactan? Porque estamos hablando Eso de es hasta distinto. qué edad tiene que los padres o el acuerdo, según el acuerdo, ponerse con las lucas para los estudios universitarios o el que fuese. Sí, mira, esa es una súper buena pregunta porque independiente de que él ya
aquí no podemos obligarlo a tener visita, incluso cuando son aún más jóvenes, ya desde que son, ellos se pueden expresar, si ellos no quieren ir a ver al papá o la mamá con el que tienen visita, el tribunal no los va a obligar de cualquier modo, ¿ya? Perfecto. Pero en el caso de los alimentos, ¿sabes que nuestra ley fija que los alimentos se tienen que pagar hasta los 21 años? Ya. Salvo que estén estudiando una profesión o oficio, caso en el cual se extienden hasta los 28, que yo encuentro que es harto tiempo, o sea, Pero además hay algo- igual peludo, hay algo medio 28, siniestro sí, igual porque... 28 años es un montón. Porque además la tuición va en un carril distinto a la pensión. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Como que, digamos, no van de la mano. Por eso digo que te hacía la pregunta yo, que qué pasaba cuando algún padre infringe esa tuición compartida o el acuerdo al que llegaron, en donde, entre comillas, el castigo es que queda imposibilitado quizás de demandar, ¿cierto?, esa tuición por el tiempo que había pactado. Pero aquí yo me voy a poner en la vereda del otro padre o la otra madre, que por lo general es, donde también se ve afectada la vida, la cotidianidad de esa otra parte cuando te dicen, bueno, usted se tiene que hacer cargo el 100% del tiempo. Yo sé que el amor que sienten ustedes por sus hijos es incondicional. Pero de incondicionalidad no se vive, pues. Tal cual. ¿Cierto? Entonces Lo justo se es lo justo. necesitan los tiempos para que ustedes puedan trabajar precisamente para darle... Entonces, ¿cómo la legislación no va a tener un sistema, no sé si es castigo la palabra, pero alguna manera de compensatorio al menos para la otra parte? Porque Claro. al caballero se le ocurrió de un día para otro dejar de querer ver al niño. Oye, y hay muchos papás que no, tú estás hablando del cuidado personal, papás que ni siquiera ven a los hijos, o sea, no piden régimen de visitas, nada, Claro, po. no pagan pensión, o sea, son papás Eventualmente yo creo que esa inexistentes. madre podría decir, ya, ok, el caballero se mandó a cambiar, fue a comprar cigarro, me dejó votar, a pesar de que estábamos en un acuerdo de que íbamos día por día o semana por semana. Claro. Bueno, no sé si el Estado se tendrá que hacer cargo o nada, porque decir, bueno, por esta semana entonces se le va a entregar una suerte de subsidio para que usted pueda, no sé, contratar un cuidador, una cuidadora, difícil. ver alguna persona que la asista. No, pero con cargo al que infringe, pues. Yo creo Es que que eso algo estará- así estará tipificado debería eso. existir, porque es súper Obvio. duro. Imagínate O sea, las sí, mamás po. con los hijos, es súper duro criar Es duro, sola. el 100% es duro y tiene razón lo que dice Hugo, o sea, en el fondo yo creo que no existe ningún tipo de resguardo para las madres No. que se quedan el 100% No. cuando hubo un acuerdo, pero yo me quiero ir para otro lado. A un lado brevemente, que es una reflexión que tiene que ver con esas madres que nos están viendo, que de repente dicen, ¿cómo yo no voy a ver en una semana a mi hijo? No. Cuando existe, por supuesto, voluntad de las dos partes de Sí. llegar a un acuerdo. Dice, no, pero ¿cómo no? Porque a mí me costó muchísimo tomar la decisión con la propuesta del papá de mi hijo de decir, una semana lo voy a tener yo, una semana tú. Y yo decía, pero ¿cómo una semana? Si igual uno quiere, como madre leona, estar el 100%, con todo lo que significa, el cansancio, el desgaste y todo, como cualquier mamá, digamos, que comparte tuición, digamos, dentro de una casa. Y yo pensaba que en realidad el momento con su padre, por una parte más emocional en mi reflexión, el momento con su padre es tan importante que uno tiene que dejar ceder un poco ese momento, ceder esa instancia para que las cosas resulten y no acaparar el 100% si existe existe la voluntad de la contraparte de poder también aportar a la crianza con tiempo de calidad. En cuanto a una reflexión más humana, porque uno como mamá quiere todo uno, pero también después anda, oh, estoy cansada. Y el padre también merece compartir, en el caso mío, digo, la tuición y estar una semana con él. Yo lo he hecho mucho de menos en la semana que no Yo estoy eso lo con encuentro él. excelente. Lo encuentro Como ceder un excelente poco. porque en realidad estás avanzando hacia un cuidado compartido, que es lo que debería existir. O sea, en países, no sé, estamos hablando de países de Europa, Finlandia. pasa mucho, claro, Dinamarca. por Dinamarca, ejemplo. los Países Bajos. Claro, pasa mucho esto de que comparten el cuidado de los hijos. O sea, por ejemplo, tengo una amiga, que mi mejor amiga vive en Dinamarca, y me contó que el fin de semana se fue a Portugal y el papá se quedó a cargo de la hija. Bueno, ellos están juntos, pero se quedó a cargo de la hija y la hija tiene 1 año. Imagínate, eso acá es como Impensado, bien raro sí. que pueda pasar. Pero En otra cambio, allá mentalidad. comparten mucho más el cuidado, o sea, ven como una coparentalidad, que acá está bastante ausente porque vimos
en esto de los 10%, que ahí pudimos tener cifras que nos decían que el 98% de los deudores de pensiones de alimentos son hombres. Y eso nos lleva, por conclusión, a establecer de que todas esas mamás son las que tienen a cargo no solamente el cuidado de los hijos, sino que también los gastos porque los papás no les pagan la pensión. Exacto. Entonces es una realidad que tenemos como país y que deberíamos avanzar precisamente Poder ceder un algo, poco. algo como lo que tienes tú. Claro, y en cuanto a plata también. Eloisa tenía una pregunta ceder un poco. que hacer. Lía, dentro de la tuición compartida, cuando ya está el acuerdo y de repente hay uno de los papás que no quiere que su hijo visite o sea visitado por la otra parte, ¿cómo se justifica esa contraparte? ¿Se justifica a través de mails, de mensajes? ¿Cómo uno lo respalda? Pero tú dices en caso de que el niño no quiera ir o No, por otros motivos. No, que el padre que está a cargo no quiera que el claro. otro lo vea. No, ahí lo que tiene que hacer usualmente la persona que tiene el régimen de visita es hacer una constancia y después una pedir, constancia, claro, ok. y después pedir al tribunal la compensación del día, es decir, que se le devuelva. Y ahí también fíjate que hay apercibimientos para la mamá o el papá que tiene el cuidado y no cumple con el régimen. Hay apercibimientos de multa e incluso arresto si es que no entrega al niño o la niña para que se hagan las visitas. Claro, porque uno igual como padre o madre necesita tiempo con sus hijos, tiempo de calidad, como decía Sí, Antonella. pero no todo es plata, pues, o sea, es Claro. importante, obviamente, No, la y- plata, pero también es importante. Y Pero siempre- ¿cachai que ahí hay una multa o un castigo si no se respeta el régimen? Sí. Pero solamente en cuanto a la entrega de... Claro. A la entrega, qué feo O sea, decirlo. no pueden pero- obligar al que a la tiene entrega que del hacer la niño. visita, no lo pueden obligar a que lo Exacto, vaya a pero buscar. el que no lo va, Sí. el que no lo va a buscar no pasa nada, bueno, dice ya, esta semana no voy a ir. Chao. Por Tal vez, eso, ¿qué es como- lo peor que me puede pasar? Que no me dejen ir a ver al cabro nunca más. claro. Cosa que Claro. me da lo mismo. Oye, dicen yo he visto algunos. papás que realmente les importa nada eso. Bien laxo es. en Imagínate el algunos día de aspectos del mañana te sistema. dice tu expareja, te dice, no, sí que ya no lo quiero ver más. Te lo perdiste, le dice. Sí, está bien. Pero Yo entiendo sí, eso de sí, la sí, emocionalidad, pero sí. tú recién contabas de que él se hacía cargo además económicamente un 50% de lo que es la vida de él, Él hace que vas a algunos tener que gastos, asumir claro. eventualmente tú, ¿cachai? No, hace algunos Claro. gastos. No dije el Bueno, 50. No tan, pero se no entiende, tan grande. se entiende el punto, ¿cierto? No era tan No, pero buena, sí. no Para era más tan soñado. preguntas, porque seguramente a usted le quedaron bastante en el tintero, los invitamos a visitar esta cuenta de Lía Rojas, abogada Lía Rojas en Instagram, pero además puede visitarla en el sitio www.abogadosrojas.cl. Muy bien. Bueno, si quedaron ahí con duda, consulta que este tema da para mucho. Da para escriban. ¿De qué materias te escriben más? ¿Familiar, penal, civil? Sabes que como que de todo, pero cuando venimos a hablar de estos temas de cuidado personal, cosas de familia, pensión de alimentos, me hacen muchas consultas. Ya. Muchísimas gracias, Seca la Lía, Lía. por Linda acompañarnos Lía. el día de hoy. Que tengas Nos muy vemos, buena que estés bien. semana. Igual. Vamos a seguir con nuestro querido Chris. Oye, yo todos estos temas uno dice, hay que elegir muy bien a los padres.